Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos por acá de nuevo a un vídeo referente a las pruebas FARO primaria. En este caso vamos a tratar los ejemplos de ítems de español de escritura. Ya en un vídeo anterior tratamos los ítems de selección de lectura, comprensión de lectura. Esta vez vamos a tratar estos dos ítems de escritura que presenta el MEP como ejemplos de estas pruebas FARO de primaria. Ahora, las preguntas que surgen son, por ejemplo, las siguientes. ¿Qué pide el MEP en la prueba escrita FARO primaria? ¿Qué tipos de textos podrían salir en FARO? ¿Dónde encontrar información oficial acerca de estos tipos de textos que pide el Ministerio de Educación Pública en estas pruebas FARO? ¿Cómo podríamos analizar estos dos ejemplos que brinda el MEP? ¿Podríamos obtener un modelo o ejemplo concreto de esta prueba escrita? ¿Y cómo saber cuántas palabras tiene un texto sin tener que contarlas una a una? Estos temas son precisamente los que veremos en este vídeo. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que piden las pruebas FARO en primaria. Veamos acá los dos ejemplos de ítem que nos proponen o nos presenta el Ministerio de Educación Pública. Acá se nos presentan un ejemplo de tarea de escritura FARO de texto informativo. Hay diferentes tipos de textos, como vimos en el primer vídeo de esta serie de pruebas FARO primaria en español, para que lo vayan a revisar si no lo han visto. Estos textos informativos tienen que ver precisamente con esto, con aportar información a partir de un tema dado. Ahora, más adelante, los vamos a explicar con detalle y con detenimiento cada uno de esos tipos de texto. El tiempo para resolver esta prueba de selección de respuesta y escritura, es decir, la prueba de español en general, habíamos dicho que es de 3 horas en total. Y en el vídeo anterior habíamos hecho un cálculo aproximado porque el estudiante debe tardar entre 2 a 4 minutos para poder resolver los 35 ítems de selección, pero lo que se sugiere es que sean 2 o 3 para que pueda tener tiempo para esta prueba escrita precisamente. Cada estudiante decide cuál folleto resuelve primero, es decir, poder resolver esta prueba escrita y luego poder resolver los 35 ítems de selección. Luego nos dice por acá que el texto informativo es sobre una actividad escolar que se lleva a cabo en su institución. Entonces lo que le propone al estudiante es que, bueno, en un concurso de la escuela, él va a participar en un texto, escribiendo un texto informativo. Este texto informativo tiene que ver con actividades escolares que se van a llevar a cabo en su institución. Va a haber un jurado compuesto por 3 docentes que van a leer sus textos para seleccionar el mejor escrito. Esto es una situación hipotética, es decir, ficticia, imaginaria, para que el estudiante se pueda imaginar él mismo en un concurso donde va a elaborar su propio texto, va a ser calificado por un jurado y va a tener, si gana, alguna especie de premio o recompensa. El ganador será publicado, dice el texto ganador será publicado en el periódico escolar. Ese sería en este caso hipotéticamente o a manera de simbólica o de ejemplo, el premio que obtendría si gana. Obviamente eso es una prueba nacional, esto no es cierto, simplemente es un contexto para que el estudiante pueda escribir su texto informativo. Usted debe, dice, seleccionar una opción de las 3 que se le presentan a continuación y escribir el texto. ¿Cuáles son las opciones? Están por acá. Que sería el desfile de faroles, las elecciones estudiantiles, el Festival Estudiantil de las Artes. Cualquiera de esas opciones debe presentarla a partir de un texto, dice acá, informativo. Es decir, voy a informar acerca de esa actividad, en qué consiste el desfile de faroles y bueno, o cualquiera de los 3 que el estudiante elija. Y aquí nos va a dar algunos detalles por aquello de que el estudiante se le haya olvidado un poquito en qué consiste el texto informativo. Aquí hay algo importante, entonces debe conocer los diferentes tipos de textos, porque si el MEP les pregunta por un tipo de texto que no es informativo o los que vienen acá como ejemplos, él debe tener la capacidad de conocer qué tipo de texto es, qué características tiene ese tipo de texto y poder elaborar o redactar su propio escrito.
Puede incluir, dice en su texto informativo, las características del evento seleccionado. Entonces, características de, por ejemplo, el desfile de faroles, las elecciones estudiantiles o el FEA. Los distintos preparativos que se realizan durante esas actividades o eventos, la actividad realizada, los participantes, entre otros aspectos. Aquí le ayudan con un poquito de ideas de características de ese tipo de texto informativo. Al iniciar su escrito debe encabezarlo con el tema seleccionado, es decir, este va a ser el título. El encabezado de su escrito va a ser el título, es decir, el tema, uno de esos tres que él eligió o seleccionó. Dice, además usted encontrará una página para planificar el escrito, página y media para el trabajo de borrador y página y media para el trabajo definitivo. Es decir, va a tener el espacio o un folletito, una especie de cuaderno para que planifique su trabajo, es decir, para que elabore un esquema o lluvia de ideas, todo lo que él quiera. También página y media para un trabajo en borrador, es decir, para que lo redacte o lo escriba primero en borrador, y luego página y media para que pase ese trabajo en borrador a un trabajo ya pulido, que es el trabajo definitivo que va a presentar. Únicamente se calificará lo escrito en las páginas destinadas para el trabajo definitivo, es decir, esas páginas son exclusivas para ya el aporte final del estudiante, el aporte definitivo, el oficial, el trabajo definitivo, es decir, a una vez que ha hecho el borrador, que ha hecho el esquema, que ha aportado ideas a esas hojas, digamos, ese cuadernillo, pues va a escribir definitivamente ya su texto sin errores, ¿verdad? Evitando errores de caligrafía, errores pues de puntuación, tildes, todo esto, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ortografía, con gramática, con coherencia, ya pues, lo ha revisado y lo ha pasado limpio. Eso es lo que dice aquí. Punto 5 dice debe desarrollar su escrito con 3 párrafos como mínimo. Ahora más adelante también vamos a ver un ejemplo de un texto de estos que pide el MEP para primaria que va a contener esos 3 o 4 párrafos, ¿verdad? Porque son 3 como mínimo, y vamos a ver ese ejemplo, ¿verdad? Sería como una especie de texto idóneo o de texto modelo que ustedes pueden utilizar, ya sean docentes, padres de familia, para trabajar con sus hijos, o que los estudiantes pueden ver como modelo, como ejemplo, para que ellos elaboren sus propios textos. Y les voy a dar también unos tips y algunas ideas para redactar un párrafo de una forma fácil, ágil y pues clara también. En su trabajo definitivo utilice lapicero de tinta azul o negra, no puede usar lápiz, ¿verdad? Dice tinta azul o negra, lapicero. Si necesita corregir puede usar corrector líquido blanco, entonces se da la opción de utilizar corrector. Sin embargo, yo no lo recomiendo a menos que sea ya sumamente necesario, porque el corrector tiende a pues que el trabajo no se vea tan bonito, y a veces pues subjetivamente podría hacer que el que va a calificar ese texto no le asigne una buena calificación. Es decir, entre más limpio, más nítido, más pulido esté el texto final, mejor. Entonces tratar de evitar corrector, pero no dice aquí que no se puede utilizar, ¿verdad? Significa esto que sí, está la opción de utilizar corrector. Bien, la extensión solicitada para la prueba es de 130 palabras, y cuando la prueba es con apoyos educativos es de 100 palabras o menos, ¿verdad? Entonces estos apoyos educativos, bueno, acá no lo aclara por ningún lado la guía, ni la guía 1 Faro Primaria ni la guía 2. Sin embargo, es probable que, como se ha trabajado en años anteriores en pruebas de bachillerato, el estudiante tenga pues un apoyo, un docente al lado, ¿verdad? Si tiene apoyos educativos, y que esta prueba la haya pues solicitado el docente a cargo también. Eso pues me imagino que durante los días previos a la aplicación de esta prueba, el personal se le va a capacitar, el personal que va a aplicarla, y pues se le va a informar a los docentes que han enviado pues las referencias de los estudiantes que tienen apoyos educativos, que solamente a ellos les aplicaría. Muy bien. Dice también aquí en este punto 8, y lo enmarco de color rojo porque es importante: no está permitido escribir fuera de los márgenes, agregar renglones a los establecidos, no se puede agregar más renglones a los que ya vienen en el cuadernillo, y dejar renglones vacíos tampoco se permite, eso es penalizado, ¿verdad? Entonces nada de salirse de los márgenes, nada de hacer renglones con el lapicero porque ya se me acabó el cuadernillo y no me alcanza, no, tampoco. Hay suficientes para que pueda escribir de una forma adecuada, y tampoco se pueden dejar renglones en blanco o renglón de por medio, estar escribiendo uno sí otro no, nada de eso.
Esto es súper importante porque pueden penalizarle los puntos en la prueba. Punto 9. Asegúrese de revisar su escrito definitivo antes de entregarlo. Revísenlo muy bien. Si ustedes son estudiantes, revísenlo bien. Y si ustedes son docentes o padres de familia, solicítele al estudiante que haga esto. Al finalizar su escrito, deberá anotar su nombre completo inmediatamente después de punto y final. Deben tener mucho cuidado en seguir todos estos pasos. Leerlos, practicarlos en clase, practicarlos en casa. Imaginarse que están haciendo esta prueba para que lleguen ese día ya estén completamente preparados. Esto es como cuando uno va a una competencia y entrena y el entrenador le da todos los tips y las herramientas para poder resolver todas las situaciones que se le vayan a presentar, todas las eventualidades posibles que se le vayan a presentar el día de la competición, porque el entrenador ya tiene muchísima experiencia en esto. En este caso, ¿verdad? Esto lo haría el docente, darle todos estos tips, prepararlo en el aula antes de que lleguen las pruebas FARO. Consulte los criterios de evaluación ubicados al final de este folleto para que considere cuáles aspectos serán evaluados. Entonces vamos a ver también acá algunos criterios que van a ser calificados en estas pruebas para que ustedes pues, puedan ir adelantando este aspecto que se les va a calificar. Al entregar la prueba, solicite el comprobante respectivo. Revise que esté firmado por el delegado aplicador. Esto es importante también porque es el comprobante el que les va a definir a ustedes que ustedes realizaron esta prueba. Si algo sucede en el MEP y dicen, bueno, es que tal estudiante no realizó la prueba, pero usted tiene el comprobante, con eso se salva porque usted realizó la prueba y no es su culpa, es culpa del MEP. Entonces en ese caso no lo pueden penalizar, no lo podrían sancionar porque usted tiene el comprobante que realizó la prueba. Es muy importante esto. Vamos a ver el ejemplo número 2, que sería una tarea de escritura FARO, pero de un texto ahora expositivo. Es un tipo de texto distinto que también vamos a analizar un poco más adelante en este vídeo. Bueno, aquí se repite la misma información que en la parte anterior. Lea la tarea solicitada a continuación. Dice: la municipalidad de su cantón ha decidido publicar en su revista institucional una serie de temas de interés ciudadano. Por tal motivo, invitó a los niños y a las niñas de su barrio a que escribieran sobre varios temas o varias temáticas. Imagine que usted ha asumido el reto de escribir sobre uno de los temas brindados por la municipalidad para que lo lean los vecinos de su comunidad. Debe seleccionar uno de los 3 temas que se le presenta a continuación y escribir un texto, en este caso expositivo. Aquí le está pidiendo qué tipo de texto necesita pues, escribir. Y los temas serían: reciclaje es importante en la actualidad, los parques infantiles permiten recrearnos sanamente y cuidar el medio ambiente es una tarea de todos y todas. Bueno, en este caso es un tema, vean que es distinto, es un tema un poco más abierto. Vamos a hablar de la importancia de este tema. Un texto expositivo expone el tema delante de un público, de una serie de lectores. Entonces también puede servir para exponerlo digamos a manera pues de oratoria, ¿verdad? De una ponencia, de una conferencia. Pero el texto pues tiene otro enfoque distinto que ahora vamos a ver pues, los detalles, ¿verdad? Y acá pues vamos a recordar este ejemplo más adelante cuando veamos eso. Entonces, bueno, aquí repite los mismos detalles que en el ejercicio anterior o el ejemplo anterior. Y igual aquí la cantidad de palabras, y igual lo que está permitido y lo que no está permitido, que es muy importante que lo revisen, como lo vimos pues, anteriormente. Acá termina este ejercicio. Y bueno, ya ahora aquí viene la prueba de matemáticas, ¿verdad? Pero lo que quería pues es explicarles un poquito esto. Acá vamos a subir porque vienen algunas recomendaciones para las pruebas FARO, como decía ahí al final. Bueno, acá dice: se recomienda utilizar los insumos aquí brindados para el trabajo con estudiantes y realizar prácticas con ítems similares que permitan solventar inquietudes en relación a los aprendizajes esperados y habilidades que están comprendidos en las pruebas nacionales FARO. Esto es ya la recomendación final que da al final de este folleto. Y pues allá, bueno, se indicaba que aquí hay una rúbrica en la que se dice cómo se va a evaluar esto. Sin embargo, como podemos ver por acá, debajo de la parte de español viene, bueno, ciencias, viene matemáticas, viene otro, pero no encontramos ninguna especie de rúbrica, ¿verdad? Aquí está lo de ciencias y no hay nada. Aquí vemos lo de matemática y tampoco hay nada.
y no hay ninguna rúbrica que nos indique cómo se va a evaluar pues ese tipo de ítems de español, sobre todo de la prueba escrita. Esto no aparece, ¿verdad? Simplemente, bueno, nos da unas recomendaciones, pero como vieron, no hay nada en este folleto que nos indique estos criterios de evaluación. Dice: consulte los criterios de evaluación ubicados al final de este folleto para que considere cuáles aspectos serán evaluados. Entonces, no se refiere a este folleto, para aclarar esto. Se refiere al folleto que le van a entregar al estudiante el día de la confección o la elaboración de la prueba escrita FARO, ¿verdad? Entonces debe consultar el estudiante cuáles serán los criterios. Aquí no los indica por ninguna parte. Es decir, nosotros ahora no sabemos qué se le va a evaluar al estudiante exactamente en esta prueba escrita, porque no aparece contemplado en ningún lado. Eso va a aparecer el día de la elaboración de la prueba FARO, ¿verdad? Entonces, esto cuando dice consulte los criterios ubicados al final de este folleto, no se refiere a este que estamos viendo, ¿verdad? La guía FARO 2 de primaria, no. Se refiere a un folleto que les van a entregar donde viene pues la prueba escrita, y es el cuadernillo pues donde vienen las indicaciones, estas que acabo de leer. Ahora vamos a continuar, bueno, acerca de esto, del texto expositivo y de los tipos de textos. Vamos a continuar explicando un poquito cuáles son los diferentes tipos de textos para que ustedes los conozcan, y también dónde encontrar la información oficial de esas definiciones de textos para que puedan ir a trabajarlos, ¿verdad?, de ahora en adelante o a partir del momento que ustedes lo deseen en ese tipo de materiales. Nos vamos a ir entonces al programa de español de segundo ciclo para encontrar el programa oficial, ¿verdad?, del Ministerio de Educación Pública, para encontrar algunas páginas en donde se encuentran algunas definiciones y cómo podemos trabajar con los estudiantes ese tipo de temas. Muy bien, ahora vamos a ver qué tipos de texto podrían salir en estas pruebas FARO y de dónde vamos a tomar la información oficial para definir y encontrar algunos ejemplos relacionados con esta temática. Luego vamos a ver también un modelo concreto de prueba escrita, tomado también del primer ejemplo de la prueba FARO, pero desarrollado por mi persona. Y además vamos a aprender a conocer o a saber cuántas palabras tiene un texto sin necesidad de contarlas, de ir contando una por una. Veamos entonces en el programa de estudios de español el siguiente cuadro que he elaborado para que ustedes puedan encontrar fácilmente la información, y pues aquí les indico también las páginas donde pueden obtener. Por acá tenemos entonces tipos de texto según el programa de español de segundo ciclo del Ministerio de Educación Pública. Entonces nos encontramos con primero el texto narrativo. Son 8 tipos de texto. Entonces hay que tomar en cuenta esto. El estudiante debe saber, debe conocer estos 8 tipos, porque si en FARO les preguntan por uno de ellos, pues tiene que aprender a reconocerlo y además pues desarrollar lo que se le está pidiendo. Narrativo. Este tipo de texto cuenta o narra en orden cronológico algo que sucedió en un tiempo específico. Su estructura está compuesta por un inicio, un desarrollo y un desenlace y cierre también, y aspectos de vital importancia para acceder de forma organizada a la secuencia de eventos que se narran. Entonces es una narración, por ejemplo, un cuento, y esto lo pueden encontrar en la página 210. Además hay un taller narrativo muy interesante, muy bonito, que se desarrolla en las páginas 268 a la página 302 del programa de español de segundo ciclo. Les recomiendo a los docentes que vayan y pues revisen estas páginas y puedan desarrollar en estos días este taller narrativo. Expositivo. Bien, ahora vamos con este. Dice: la finalidad de los textos expositivos es la transmisión de información e ideas que el receptor debe percibir claramente. Es decir, exponer una idea o varias ideas a partir de un tema. Este tipo de texto presenta una serie de datos. Hay que dar datos, entonces no es lo que a mí se me ocurre, sino pues presentar una serie de datos. Muy bien, según Adam de 1985, citado en Solé 2009 y 73, página 73, como la que explica determinados fenómenos, o bien dice proporciona información sobre estos. Como ejemplo de lo anterior, se destacan los artículos informativos en los cuales el tema, según Murillo, se presenta con orden y las ideas principales y secundarias se exponen
objetivamente y sin incluir juicios de valor. Entonces es algo objetivo, es algo ordenado, que no presenta juicios de valor, es decir, no presento mi opinión, sino que expongo un tema y desarrollo a partir de él, con evidencias, pues todo lo que quiero hablar. Esto pues es muy común en los textos científicos, por eso pues acá como ejemplo está un tema científico o un acontecimiento histórico con datos reales, con evidencias. Por ejemplo, la arqueología presenta evidencias históricas de que diferentes edificios existieron. Por ejemplo, la ciencia ha demostrado las diferentes partes del cuerpo, algunas cuestiones, por ejemplo, del universo que se han encontrado con aparatos, ¿verdad?, científicos, tecnológicos, y pues ellos demuestran con el método científico que las teorías de ellos están fundamentadas en algo real. Entonces el texto expositivo es un poquito más científico, más formal, y eso lo podemos encontrar en la página 80, 130 y 209, algunos ejemplos, incluso algunas definiciones. El texto descriptivo, para Adam también, pretende describir un objeto o fenómeno mediante comparaciones y otras técnicas. Entonces aquí describimos y pues podemos comparar mediante algunas técnicas. Características de lo anterior es que, dice, gran parte de esta información se detalla mediante el uso de adjetivos y es común que se pueda encontrar en panfletos informativos. Entonces, para describir se utilizan los adjetivos, que son las cualidades, la forma, los tamaños, las características o las cantidades de los sustantivos. Entonces se utilizan muchos de estos adjetivos para describir, y un ejemplo de ellos son algunos párrafos literarios y afiches informativos. Por ejemplo, hay literatura que tiene ciertas partes que son muy descriptivas. Por ejemplo, Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera es muy descriptivo, y también los afiches informativos que encontramos en muchos lugares de nuestro país son precisamente eso, es información que se está describiendo de alguna manera. Podría ser también un evento que se pueda describir, o puede ser también un objeto, una actividad en particular, y eso lo encontramos en la página 209 y 382. Bien, ahora nos vamos al texto explicativo. Vean que cada palabra pues lo va diciendo. Narra, narrativo narra, expositivo expone, descriptivo describe, explicativo pues explica. ¿Qué es lo que explica? Un tema de forma objetiva. Entonces vamos a explicar un tema, organizándolo de forma objetiva y de forma lógica también, y no incluye opiniones personales tampoco, ¿verdad? Entonces tienen que ver estos detalles. Cuando diga no incluye juicios de valor, no incluye opiniones personales, hay que tomar en cuenta que no es la opinión del estudiante, sino estamos explicando algo de una manera objetiva, es decir, con argumentos, con razonamientos, con evidencias, con datos, ¿verdad? Datos fidedignos. Y acá, como ejemplo, explicar el ciclo de vida, por ejemplo, de los seres vivos. Puedo explicar cómo un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, por ejemplo. Y esto, pues, irlo haciendo de forma objetiva y de forma lógica, y no estoy pues incluyendo ahí mi punto de vista, porque esto es algo pues digamos lo normal, natural del ciclo de vida, ¿verdad?, que se desarrolla en la naturaleza. Entonces no es algo que yo aporto, no es mi punto de vista, sino que es algo obvio que se está viendo, pero que yo lo voy explicando de una forma lógica y secuencial, ordenada. Páginas 124 y 382 podemos encontrar este tema en el programa de estudio del MEP de segundo ciclo de primaria. Argumentativo, pues como lo dice la palabra, también argumento. Yo doy pues evidencias sólidas a partir de lo que yo creo, de lo que yo pienso, pero no es solo mi opinión, sino que tengo que aportar evidencias. Se desarrolla a partir de un tema específico y controversial, por ejemplo, la eutanasia, el aborto, y da opinión a otros para debatir. Entonces yo presento mi punto de vista, presento mis argumentos, ¿verdad?, o los enunciados que yo propongo, o las afirmaciones sobre las cuales yo sustento mi punto de vista, y pues otro puede debatir, porque puede ser que no esté a favor de, digamos, o de acuerdo conmigo con respecto al punto de vista que estoy presentando, al tema. Argumenta a favor o en contra de un tema. Por lo general el argumento más importante se presenta al final, entonces yo dejo lo mejor para el final, lo más contundente, lo más pesado, digámoslo así, tiene más peso.
y, por ejemplo, hablar acerca del aborto, de la eutanasia y aportar punto de vista, pero justificando con argumentos a favor o en contra de él. Y encontramos esto en la página 121, 383, 388 hasta la 390. Entonces, vamos ahora con el texto informativo. Informar acerca de algún suceso, noticia, lugar para resaltar datos valiosos de importancia. Voy a informar acerca de algo. Por ejemplo, se vende un vehículo en tal lugar, tiene tales características, tal precio. Puedo informar acerca de un acontecimiento también, una actividad que esté desarrollándose en algún lugar. Puedo informar de un nuevo suceso, un acontecimiento de última hora, de algún tema particular. Podría estar hablando de una nueva vacuna, por ejemplo. Todo esto es información acerca de sucesos, noticias, lugares. Resalto datos valiosos de eso que estoy explicando o que estoy informando, que estoy contando. Un artículo periodístico, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Noticias de la prensa, como los detalles de la aplicación de las pruebas FARO. Todo lo que sale de las pruebas FARO son noticias informativas o textos informativos acerca de estas pruebas. Páginas 122 y 336 podemos encontrar esto. En último lugar nos encontramos el tipo de texto normativo. Normativo nos suena como a norma, ¿verdad? Como a conducta. Pero pues tiene que ver algo con esto. ¿Por qué? Porque se desarrollan reglas, normas o procedimientos, como dice por acá. Por ejemplo, en un juego de mesa, un juego lúdico, un juego tradicional, tiene reglas, ¿verdad? El texto normativo o instructivo, el cual, según Adam también, como lo leímos antes, busca introducir a la acción del lector consignas, instrucciones de montaje, de uso, es decir, guías o indica los pasos por seguir para efectuar alguna actividad. Característico de esta tipología textual son las guías de lectura, en donde se indica lo que se debe hacer para resolver ejercicios. Es decir, un examen, por ejemplo, tradicional que se utiliza en el MEP, debe tener instrucciones para que el estudiante pueda resolver los ejercicios. O un ejemplo, una guía de estas que están trabajando los estudiantes en el aula, las GTA, puede ser pues digámoslo de alguna forma, un texto normativo porque se le está indicando qué debe hacer para que pueda resolver los ejercicios. Las recetas también, recetas de cocina, los experimentos. Y un ejemplo de ellos son las reglas de un juego de mesa como el ajedrez, el tablero o el dominó. O la receta para cocinar un postre también. Pueden ser ejemplos de textos normativos. Páginas 123 y 210, pues ahí vienen algunos ejemplos. Y por último el texto publicitario, que igual el nombre lo dice. Esto hay que enseñarlo a partir del nombre para que el estudiante lo recuerde más fácilmente. Publicidad. Hacer público, dar a conocer una marca, producto o servicio. Buscar captar la atención a partir de ese texto publicitario. Es darle promoción, publicidad a una marca, un producto o un servicio, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo lo va a trabajar el MEP? Bueno, va a solicitarle un texto de alguno de estos 8 tipos de textos que se presentan por acá y el estudiante va a tener que recordar más o menos de qué se trata, ¿verdad? El expositivo, si es explicativo o informativo. Y bueno, ellos les dan algunas pistas como ya vimos y a partir de ahí pues desarrolla su texto, ¿verdad? Su trabajo. Ahora, aquí en el texto publicitario, como ejemplo, tenemos una noticia publicitaria que es lo más común y podemos encontrar en las páginas del programa de español, en las 123 y 124 y 130, hay información referente de este tipo de texto. Pero entonces yo recomiendo a los docentes que revisen todas estas páginas. Por acá les dejo el documento en la descripción para que puedan descargar este documento que es gratuito, es sin fines de lucro. Si alguien lo vende, pues que sepan, si ustedes se dan cuenta que esto no es para venta, es gratuito. Lo puedes descargar todo el que pueda ver este vídeo, el que conozca la información del enlace que dejo aquí en la descripción. Ahora vamos a la otra parte, que es tomada de lo que vimos anteriormente. Es un ejemplo de texto informativo, lo que pide el MEP, que sea un texto, bueno, el primer ejemplo de las pruebas FARO es escribir un texto informativo del desfile de faroles, podría ser del FEA y de otra actividad que proponía por ahí. Yo escogí el desfile de faroles, que tenga 130 palabras, es otro requisito, y que tenga 3 párrafos. Aquí estamos cumpliendo esto. Veamos acá. Y el título es muy importante. Escogemos el tema el desfile de faroles, que sería el título, esto que está aquí en flechitas y en colores. Esto no tienen que escribirlo los estudiantes, obviamente. Entonces es para indicarles a ustedes, este sería el título. Acá, esta llave o corchete nos indica el primer párrafo, que sería este, que comienza con
una mayúscula y termina con punto y aparte. Acá el segundo párrafo y el tercer párrafo. Tenemos los 3 párrafos que nos está pidiendo como mínimo el requisito. Y ahora también pues les voy a enseñar cómo obtener la cantidad de palabras para no tener que estar contando una por una, para que los estudiantes no estén contándolas. Esto me lo enseñó una docente de español cuando yo estaba en el colegio y es muy sencillo. Contamos las palabras, por ejemplo, a la primera línea, escogemos una línea intermedia y una línea del último párrafo. Contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 palabras en la primera línea, las indicamos acá. Luego buscamos en el segundo párrafo otra línea al azar, esta, por ejemplo esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y tenemos 12 palabras y nos vamos a la última línea, porque vean que hay líneas más cortas, otras más largas, entonces podemos escoger una línea que tenga una cantidad intermedia de palabras, una con completa, y luego lo que hacemos es promediar. Escogemos aquí en la última línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palabras. Recuerden que para pruebas Faro, para efectos de contar las palabras, todas las palabras cuentan. Una I es una palabra. Una la, el artículo la, es una palabra. Cualquiera, por más grande o por más pequeña que sea, se cuenta como palabra. Entonces no hay problema, se cuentan todas las palabras. Y acá lo que hacemos es esto. Promediamos 12 palabras del primer renglón con 12 palabras de este otro renglón que encontramos por acá. Y el último renglón también, perdón, aquí hay un error. Aquí son 10 palabras. Este último 10 palabras. Entonces nos traemos la calculadora y entonces escribimos 12 y sumamos 12 más 12 de esta segunda línea, más aquí dijimos que la última son 10 palabras, entonces agregamos 10 y nos da 34 palabras, ¿verdad? Sumamos los 3 renglones y nos da 34 palabras. Como son 3 renglones, dividimos 34 entre 3 y nos da como promedio 11.3 palabras por renglón. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora vamos a contar cuántos renglones o cuántas líneas tiene nuestro texto. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta está bien grande y la contamos como una línea. Entonces dice que tiene 12 líneas también. Multiplicamos 11.3, vamos a redondear este 11.3. Vamos a redondearlo. Entonces vamos a hacerlo así. Multiplicamos 11, que es el promedio de palabras de cada una de las líneas, por 12, que es la cantidad de líneas que tiene nuestro texto. Y nos da 132. Esto es un cálculo matemático que puede hacer el estudiante en una orillita, en el texto que tiene como borrador o el cuadernillo en la parte de borrador, y vean qué exacto que es esto. Es casi una calculadora. Si lo hacemos a mano, nos va a dar con este conteo sin contar todas las palabras. Simplemente al azar escogemos 3 líneas, las promediamos para saber cuánto es el promedio de palabras por línea y sumamos las líneas y multiplicamos ese promedio, que eran en este caso 11, por las 12 líneas y nos va a dar 132 palabras. Y acá, según el Word, yo conté de antemano este texto y tiene 133 palabras. Fallamos solamente por una. Entonces hay un margen ahí de error, podría ser de 5 o 6 palabras. Y vean que el texto que pide el MEP es de 130 palabras. No importa si nos pasamos un poquito. El problema es si no llegamos a las 130. Pero si nos pasamos no hay problema. Es decir, aquí promediando esto sin calculadora incluso y sin contar las palabras, nos encontramos con que estamos cumpliendo, estamos muy cerca de las 130 palabras que pide el MEP. Entonces esto es una forma muy fácil de contar las palabras de un texto. Por acá entonces vamos a repasar. Tenemos el título, tenemos 1, 2, 3 párrafos que los indica por acá, y tenemos contadas las palabras para sacar cuentas al final de cuántas palabras tenemos en el texto. Ese texto pues es un texto muy sencillo, ahí lo pueden leer para yo no leerlo por acá y hacer más largo el vídeo. Ustedes lo pueden leer y la idea de este texto es que tenga coherencia, ¿verdad? Aquí comienza con un artículo. Bueno, el desfile de faroles de este año fue esperado con mucha alegría, empieza a explicarlo como gran novedad. Aquí sigo hablando de las ideas de la idea principal que estoy desarrollando en el primer párrafo, que es lo que recomiendo, 3 párrafos. Uno, que explique, hable, cuente, comente el tema, que lo contenga la idea central. Luego un párrafo, vean que ahí aquí estoy desarrollando 1, 2,
3 oraciones. 3 oraciones ya hacen un párrafo. Aquí tengo una, tengo 2, tengo 3 oraciones también, un poco extensas. Tal vez las de los estudiantes sean más cortas. Y por acá tengo solamente 2 oraciones. Y esto, que son simplemente 3, 6, 7, 8 oraciones, completan las 130 palabras. Para que vean que no es un texto demasiado complicado para un estudiante de sexto año, en este caso, o de quinto año también. Y pues lo que hay que hacer acá es desarrollar un tema central, luego ampliarlo, tener algunas ideas secundarias, dar algunos otros detalles y luego cerrar con un párrafo que pues vaya concluyendo la idea, que la vaya resumiendo, o pues que vaya cerrando en sí lo que yo estoy contando por acá. Como es un texto informativo, lo que estoy haciendo aquí es dando información del desfile de faroles de mi comunidad, cómo sucedió, cuántas personas más o menos había, qué actividades se desarrollaron, a qué hora, qué actividades se realizaron. Y eso es básicamente lo que estoy contando porque es informativo. No estoy dando mi punto de vista, no lo limita, pero lo que estoy haciendo es describiendo, informando, detallando las actividades. Estoy contando algo que pasó, pero no es un cuento, sino que es información real, algo que sucedió, ¿verdad? A diferencia de un cuento que puede ser fantasioso, puede ser ficticio, yo puedo inventar ahí todo lo que yo quiera. En este caso estoy informando. Entonces esta es la diferencia y pues así encontraríamos entonces la respuesta a las preguntas iniciales que presenté en este vídeo. ¿Qué pide MEP en la prueba escrita Faro primaria? Bueno, ya lo vimos acá, esto es lo que está pidiendo. ¿Qué tipos de texto podrían salir en Faro? Esos 8 que les acabo de explicar. ¿Dónde encontrar información oficial? Pues en el programa de estudios del Ministerio de Educación Pública, en las páginas que ya les presenté también. Analizamos también los 2 ejemplos que brinda el MEP y acá desarrollamos un texto como si yo fuera un estudiante y estoy respondiendo al primer ejemplo, al primer texto que presentan aquí las guías 2 de las pruebas Faro de primaria. Aquí estoy desarrollando el primer ejemplo y este sería el modelo concreto. ¿Y cómo saber cuántas palabras tengo aquí en mi texto? Bueno, aquí está la fórmula, ¿verdad? Sumo entonces un renglón por ahí al azar, sumo otro renglón, sumo las palabras, las promedio para ver cuántas palabras aproximadamente por línea tengo, luego sumo todas las líneas y eso lo divido entre 3 porque sería las 3 líneas que yo lo realicé, bueno, la cantidad de palabras que yo conté, lo divido entre 3 y tendría el promedio de línea. Ahora sumaría todas las líneas y ese promedio de 11 por las 12 líneas que tiene mi texto en este caso llegaría a tener pues 132 palabras, perdón, y estoy muy cerca de las 130 que pide Faro. Si me paso un poquito, como les digo, no hay problema. El problema es si me quedo corto, por ejemplo 120 palabras, ahí sí lo sancionan. Entonces básicamente esto es, y vean que este texto tiene pues no tiene tantas palabras de enlace, pero las oraciones tienen sentido y vienen concatenadas, es decir, una va siguiendo a la otra y van continuando una idea. No repito ideas, no hablo de lo mismo y estoy desarrollando así lo que está pidiendo el Ministerio de Educación Pública en las pruebas Faro. Este sería entonces el tercer vídeo relacionado con pruebas Faro. Si no han visto los anteriores, pues les recomiendo que vayan y los vean porque hay detalles muy importantes que no he dicho aquí porque ya los expliqué en esos otros vídeos. Y pues esto sería, espero que les sirva, que sea de gran utilidad este vídeo, este ejercicio, que puedan practicar bastante en sus casas, en las escuelas y nos veríamos en el próximo vídeo. Muchos éxitos y hasta luego. Suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones en todas. Y por último, puedes unirte y hacerte miembro también en esta parte. Y recuerda, disfruta lo que haces y haz lo que disfrutas.